El Congreso de la Soberanía presenta conferencia Los abusos de las transnacionales. Imparte Lucía Lozano Noyola. Bueno, buenas noches, compañeros. Les doy la bienvenida a la conferencia que va a impartir mi compañera Lucía sobre Guanajuato y los abusos de las transnacionales. Nosotros somos un colectivo, un grupo que se llama Congreso por la Soberanía y organizamos conferencias para analizar la problemática que hay en México y al mismo tiempo promover soluciones, ¿no? Entonces, esta vez nos va a tocar hablar de un tema que se toca muy poco y es la explotación que ha llegado a Guanajuato con estas empresas que tanto ha presumido el PAN, ¿no? Y para ello, antes de darle la palabra a mi compañera Lucía, me gustaría abordar un poco el contexto que se vive en Guanajuato, ¿no? Ahorita Guanajuato es el estado más violento y peligroso de todo México. Es el primer lugar en homicidios, feminicidios y desapariciones, ¿no? Y tiene una de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Irapuato ahorita ocupa el cuarto lugar. Es uno de los 33 estados existentes en todo México, ubicado en lo que se ha denominado como el Bajío. Y en la historia de México postrevolucionaria se ha caracterizado por ser cuna de la ideología de ultraderecha, ¿no? Y para esto a mí me gustaría preguntarnos qué ha provocado este quebrantamiento de la paz, porque yo creo que todos los que estamos conectados ahorita hemos escuchado que Guanajuato era un lugar donde había antes mucha paz, ¿no? ¿Cómo es posible que en tan pocos años hayamos pasado de ser un lugar muy tranquilo al estado más peligroso de México, ¿no? O sea, el primer lugar no es cualquier cosa. Científicos como Durkheim es un sociólogo, él sostiene que la violencia aparece cuando el carácter moral normativo es infringido. Este carácter se alcanza a partir de consensos dentro de la sociedad y así, de esta manera, a través de estos consensos, se establece el orden, ¿no? Y aquí cabría preguntarnos, ¿cómo se puede lograr tal cosa en un lugar donde impera la desigualdad, las escasas oportunidades, la explotación y la pobreza, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Ni siquiera se puede pensar que un lugar que es tan injusto pueda haber dentro de él consensos, ¿no? ¿Qué es lo que ha generado la violencia entonces? Definitivamente el Partido Acción Nacional, ¿no? Este partido es la historia del PAN está repleta de demandas sin principios en común con la derecha radical internacional. De hecho, en plena Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia estadounidenses de la época sostenieron que había una relación muy estrecha entre el PAN, el clero conservador, la falange española y los nazis. Ya es un tema un poco difundido, incluso Pablo tiene un pequeño libro que se llama Las raíces nazis del PAN, e incluso sus dirigentes como Gómez Morín escribía en una revista o periódico que se llamaba La Reacción, ¿no? Y era adular completamente a Hitler, ¿no? O sea, esos son sus referentes políticos históricos del PAN, Hitler. ¿Cómo es que surge este partido? Pues lo que yo investigué es que todo empieza en León, Guanajuato, ¿no? Ahí se erige una de las organizaciones que tuvieron cabida en muchas partes del mundo entre 1930 y 1950, que es el sinarquismo y que se caracterizó por ser nacionalista, hispanista, fascista, anticomunista y antisemita. El PAN surge ya de manera oficial en 1939. Y el Bajío se toma como referente y aún sigue siendo referente del PAN. Basta recordar las elecciones del 2018, que fue el único lugar donde ganó Ricardo Anaya, ¿no? Y los panistas están muy orgullosos de eso, de que aquí sea la cuna de la derecha, ¿no? Y eso es lo que ha provocado que hoy ocupemos el primer lugar en inseguridad, ¿no? Entonces, ellos decían que los verdaderos mantenedores de la tradición patriótica, hispana, nacionalista, católica y jerarquizada de la nación mexicana estaba
en el Bajío, ¿no? Se tenía que tomar al Bajío como ejemplo de lo que tenía que ser la nación. ¿Qué es lo que pretendían? Pues muy sencillo, mantener intocados los privilegios de la Iglesia Católica, haciendo notar su carácter contrarrevolucionario al oponerse al gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Se posicionaron en favor de los terratenientes y de la naciente clase burguesa mexicana. Nació oponiéndose a la expropiación petrolera y como rebelión a la reforma agraria cardenista y a la conquista de derechos laborales de los trabajadores. O sea, ellos están en contra de los derechos laborales desde el tiempo de Cárdenas, esto no es nuevo. ¿Cómo conquistaron el poder en Guanajuato, no? Esto sucedió en 1991 con Vicente Fox. Él era exgerente de la Coca-Cola, tenía una visión completamente empresarial. Ellos sostienen que el gobierno debe ser manejado de manera técnica, ¿no? Sin considerar que nosotros no somos computadoras, por lo tanto, pues es imposible gobernar con esa visión y que las cosas no salgan mal. Él contendió por la gobernatura y aunque fue vencido en las urnas, esto es algo que no se señala, ¿no? Hay que señalar. Vicente Fox, que fue quien ganó por primera vez aquí en Guanajuato al PRI, no ganó en las urnas, pero después alegó un fraude electoral y se efectuaron negociaciones con la dirigencia del PRI y el Estado le fue entregado con la finalidad de parar una revuelta social y aprovechando el momento para decir que supuestamente en México sí hay democracia, ¿no? Entonces, desde entonces, Vicente Fox decía que las manos públicas son garantía de fracaso, de corrupción y de mala administración. ¿Qué es a lo que se refiere? Pues a que el rumbo del país lo tienen que dirigir unos cuantos empresarios capitalistas a través del libre mercado sin intervención alguna del Estado más que para ejercer la fuerza pública en defensa de la propiedad privada y sus ganancias, ¿no? ¿Cuáles son sus principios? Ellos creen en el capitalismo, más conocido actualmente como neoliberalismo, ¿no? Este sistema persigue fines meramente económicos y requiere que el obrero sea libre. Aquí no hay que emocionarnos, ¿no? O sea, no se refieren a la libertad que a priori uno piensa. ¿A qué se refieren con eso de que el obrero sea libre? Que no tenga posesiones, porque esa es la única manera. Si ellos despojan al obrero de sus herramientas de trabajo, de los medios de producción, pues evidentemente van a conseguir con ello que el obrero, el proletariado, se discipline y se pueda tener control de él. ¿Por qué? Porque el obrero no se va a morir de hambre, ni va a permitir que su familia se muera de hambre, y entonces va a aceptar cualquier condición, ¿no? Y pues eso es lo que sucede en Guanajuato. Ahorita la compañera Lucía nos va a contar la manera en que, o sea, en que se violentan todos los días los derechos humanos de estos trabajadores. Es esencialmente una forma de dominio, ¿no? Y no lo digo yo, lo dicen economistas, sociólogos, antropólogos, tanto a favor o en contra del capitalismo. Todos coinciden en que el capitalismo es necesariamente una forma de dominio. Para que el capitalismo exista tiene que haber una clara distinción entre la clase proletaria adquisitiva que controla los medios de producción y la clase sin propiedad y trabajadora. O sea, el capitalismo es un sistema naturalmente desigual. O sea, está en su naturaleza la injusticia, ¿no? Y como le repito, no es algo que digan la gente de izquierda, incluso los ideólogos del capitalismo aceptan que el capitalismo es una forma que es naturalmente desigual, ¿no? Entonces, que en la declaración de sus principios y estatutos, el PAN dice esto: son falsas, inhumanas y contrarias a las leyes fundamentales de la vida política social, las doctrinas que conciben al Estado como instrumento de lucha al servicio de una clase social para destrucción y dominación de las demás y fincan la solución de los problemas en la lucha de clases. O sea, está en nuestra imaginación que esta sociedad sea desigual. Para el PAN,
ese no es el problema, ¿no? La justicia social, dice el PAN, no se limita a la solución de los problemas obrero-patronales ni a lograr una mejor distribución de la riqueza material. O sea, ustedes resígnense a que son pobres y que nosotros tenemos todo, que nosotros acaparamos todo, porque así tiene que ser, ¿no? Entonces, los hombres de diversos sectores o zonas de un país, entre los países de la comunidad internacional. Sin embargo, el PAN miente, ¿no? No nos dejemos engañar, el PAN no es neutral en los conflictos de clase, como dicen en sus estatutos. Están del lado, históricamente han estado del lado de las corporaciones, ¿no? Desde que nacieron para defender los intereses de los empresarios, ¿no? Que son casi siempre, generalmente extranjeros. Entonces, es en el 2012 cuando la industrialización de Guanajuato se agudiza con el gobernador Miguel Márquez Márquez, debido a que el gobernador de ese momento instaló 27 de los 35 parques industriales que existen hasta el momento, según mis datos. Todo el predio fue otorgado para construir los parques industriales, lo que también hizo el gobierno, por cierto, o sea, no nada más donó el terreno, ellos construyeron todo y se calcula que las hectáreas que les fueron dadas fueron entre 3,274.2, ¿no? Así como la reducción y la condonación de impuestos, o sea, ellos les pusieron en bandeja de plata todo para que vinieran a explotar a los guanajuatenses, ¿no? Incluso desde la llegada del poder de los panistas al poder, se ejecutó un proyecto para crear una universidad pública que tiene como eje principal satisfacer las necesidades de las empresas, ¿no? O sea, no importa, vuelvo a lo mismo, ellos tienen una visión en la que todo es técnico, ¿no? O sea, no importa nada más que el capital, más que el dios dinero, ¿no? Esta universidad opera con recursos del Estado y es una de las pocas opciones educativas que existen. Yo he platicado con algunos amigos que estudian ahí y dicen que pues sí es una visión totalmente empresarial, ¿no? O sea, esa es su razón de ser. Incluso Márquez Márquez, el exgobernador, dijo gustoso al respecto que es un sistema educativo que atiende las necesidades de las empresas y que es uno de los motivos de la exitosa modernización de Guanajuato. ¿Quién sabe a qué se refiere con exitosa, no? Incluso hasta le dieron ahí una condecoración en la embajada japonesa, pues porque les puso todo en bandeja de plata, ¿no? O sea, en Japón le reconocen. Qué triste que un mexicano, que un guanajuatense tenga que ser reconocido en el extranjero mientras tiene a sus gobernados en condiciones tan deplorables, ¿no? Incluso el gobernador se ha jactado que uno de los principales atractivos para los inversionistas es la ausencia de huelgas. O sea, qué bueno que los trabajadores trabajan en silencio, que no se quejan, ¿no? Lo que se traduce en el conveniente silencio, como les digo, de los trabajadores ante la desmedida explotación. Incluso en el 2015 hubo obreros que demandaron a Mazda por esclavitud moderna y Márquez declaró públicamente que su administración no colaboraría para que se terminaran ese tipo de abusos, pues según él no le correspondía. O sea, sí le correspondió regalar todo el predio, ¿no? Hacer que esta universidad que les cuento tuviera una visión totalmente empresarial, pero no le corresponde defender a los obreros del Estado. Entonces, no es cierto que sean neutrales en los conflictos de clase o que no crean en ellos, ¿no? Mienten, están del lado de las corporaciones. Entonces, yo pregunto, ¿cuál modernización? Actualmente, Guanajuato cuenta con aproximadamente 300 empresas automotrices, entre las cuales destacan la General Motors, Volkswagen, Mazda, Honda, Toyota, entre otras, ¿no? Dichas empresas han visto en territorio guanajuatense la oportunidad de amasar una riqueza a costa de la explotación desmedida de sus trabajadores que laboran en condiciones deplorables y que se mantienen al margen de esa modernización.
¿Qué ha logrado el PAN en este sentido? Pues vaya coincidencia que el mandato de Márquez Márquez, donde la violencia se disparó, también fue el sexenio donde más se abrió esta industrialización radical, ¿no? Ellos dicen, el PAN dice, que la iniciativa privada es la más viva fuente de mejoramiento social. Pues el modelo que propone el PAN, que propuso desde su creación, ha fracasado totalmente y Guanajuato es una prueba, ¿no? Ellos decían que con la mano invisible del mercado todos los problemas se iban a solucionar a partir de que hubiera prosperidad, pero la prosperidad es para un porcentaje de la sociedad menos que el 1%, yo creo, ¿no? O sea, ¿cuál prosperidad? Si nosotros estamos en la pobreza, si los obreros trabajan 16 horas al día, los 7 días de la semana, ¿no? O sea, es mentira. Entonces, el cometido de Márquez Márquez, que de hecho fue muy reconocido a nivel nacional por los panistas, le propusieron ser el dirigente del PAN a nivel nacional, pero su papá estaba enfermo y no aceptó. Pero es un referente Márquez Márquez es un referente del panismo a nivel nacional, ¿no? Y pues hoy Guanajuato es la cuarta entidad con más empresas automotrices y también la primera con más violencia en el país. ¿Está relacionado estas dos cosas? Pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, nada más quería darles un poquito de contexto de qué es lo que ha sido el PAN y qué es lo que ha provocado esta manera que ellos tienen de ver el mundo, en donde hay que servir simplemente al Dios dinero, ¿no? Y con esto acabo mi participación y le cedo la palabra a mi compañera Lucía, que nos va a platicar más a detalle cuáles son las condiciones de estos obreros en estas empresas, ¿no? Entonces, compañera, si gustas comenzar. Hola. Dicen que del neocolonialismo al neoliberalismo hay un paso, dalo y verás qué trancazo, eso lo dije yo. Es el Estado de Derecho por excelente, efectivamente aquí surge el sinarquismo en la ciudad de León, Guanajuato, el Yunque, que es esta organización de extrema derecha vinculada con los grupos de extrema derecha a nivel internacional, y es un estado muy particular. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que en las últimas votaciones del 18, todo el país era color guinda, salvo Guanajuato, que quedó azul. Y si uno va a las comunidades, el nivel de conciencia política es bajísimo. Hay un control, sobre todo ideológico, de la población. Yo creo que es el principal problema de Guanajuato, es el control ideológico y político. De tal manera que aquí se dan situaciones como la extrema sobreexplotación de la fuerza de trabajo de la que hablaba Miriam hace rato. Y yo me di a la tarea, bueno, vivo en un municipio en donde hay, solo en este municipio, según el presidente municipal, hace un par de años decía que solo aquí existen 300 industrias destinadas al sector automotriz. Entonces, pero ¿cómo se llegó a esto? Yo voy a hacer un brinco al pasado, sobre todo para que se entienda claramente que el capitalismo tiene características concretas y que no surge de la noche al día. Si nos remitimos a la historia de la humanidad, podemos ver que desde los albores de la humanidad, es decir, cuando los Homo sapiens, etcétera, todo lo compartían la caza del mamut, se lo comían todos, y a ese periodo se le llamó comunismo primitivo. Después hubo otro sistema de producción totalmente inhumano, que se equipara un poco al actual, que fue el esclavista y que se dio en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas, pero que tenían las mismas características. Unos hombres eran dueños de otros hombres y los explotaban a morir y se beneficiaban del beneficio del trabajo de los esclavos. Después viene el sistema feudalista, que es un sistema con características propias en diferentes lugares del mundo. Y el caso concreto de Guanajuato es la hacienda. Aquí cerca en el Bajío está la hacienda de Jalpa, de Oscar Braniff, grandes extensiones. Ahí la producción era en base al medio de producción que era la tierra, y de la tierra el dueño de ese medio de producción sacaba grandes beneficios
se hacía riquísimo a costa también de los trabajadores y de la sobreexplotación de las condiciones laborales, de los peones acasillados, los endeudaba, etc. Este sistema fenece durante la Revolución Mexicana, en que se rompe el sistema hacendatario y se libera la mano de obra de la hacienda. Es decir, queda la gente libre, y esa es la famosa libertad del capitalismo. Ya no tienen que estar restringidos a un espacio de territorio con un jefe, patrón, capataz, etcétera, que los explota, sino que ya queda totalmente libre de trabajar en donde quiera. Esa es la gran libertad del capitalismo. Entonces, como todos sabemos, las bases del capitalismo ya las había establecido Porfirio Díaz, mandó tender la red ferroviaria, surgen las primeras fábricas, Cananea, Río Blanco, con una sobreexplotación tremenda de la fuerza de trabajo también. No había jornada laboral, no había día de descanso, hubo represiones, por ejemplo, en una de las fábricas con soldados gringos, los famosos Rangers y todo esto. Y Porfirio Díaz tenía esta doble moral, este doble discurso, era un represor, pero ahí se inicia el capitalismo. El capitalismo progresa en los años 20 y finalmente por un evento internacional que es la Segunda Guerra Mundial, se consolida en 1940. En 1940, con la detonación de la Segunda Guerra Mundial, se para la producción europea, por ejemplo, y entonces México ya tiene la oportunidad de producir lo que antes importaba e inclusive de exportar. En el caso de León, Guanajuato, se consolida el capitalismo con las industrias zapateras de León, Guanajuato, porque empiezan a exportar botas para los ejércitos europeos, ¿no? Entonces, podríamos decir que el parteaguas del sistema capitalista en este país se da justamente en 1940. El capitalismo evoluciona y el capitalismo tiene características muy concretas. Tiene una sola palabra o dos palabras que lo definen. Acumulación de capital, acumulación de la ganancia. ¿Cómo se acumula esa ganancia en el capital, en el capitalismo? Pues como decía Miriam, hay dueños de las fábricas que tienen las máquinas, que tienen el lugar donde se produce, y los obreros que ya no están en la hacienda son totalmente libres de vender o no su fuerza de trabajo. Pero si no venden esa fuerza de trabajo, que es lo único que poseen estos trabajadores, pues mueren ellos de hambre y su familia, y a cambio de un salario que les permita subsistir. Entonces, el dueño de la tecnología es el patrón y el dueño de la fuerza de trabajo es quien tiene toda la libertad de a cambio de un salario vender o no su fuerza de trabajo. Hay dos formas de apropiación del capital, de la ganancia en el sistema de producción capitalista. Y hago referencia a esto porque para entender lo que están haciendo las transnacionales en Guanajuato, sabemos que estos son los ejes de la apropiación de la ganancia por parte del capital, ya sea nacional o transnacional. Después de los años 40, el capital es eminentemente nacional y la apropiación de la ganancia se da porque lo que se llama el plusvalor, plusvalía le llaman algunos, con cierto grado de tecnología, un obrero con su trabajo gana el equivalente a su salario, digamos, en 3 horas de la jornada laboral. El resto de las horas de la jornada laboral, lo que genera su trabajo, se lo apropia el capitalista, el que puso las máquinas. Le descuentas insumos, le descuentas el costo de la máquina, pero aún así hay un plusvalor que es el que se apropia el capital y va ensanchando la riqueza o la ganancia del capital. A mí me llamaba mucho la atención cuando recién llegué a León hace muchos años, que no había clases medias, eran los dueños de las fábricas y los obreros. Entonces era impresionante ver estas casi lanchas, camionetas, último modelo, transitando por las calles, y con un solo individuo o individua, y alrededor, y 5 miembros de una familia en una bicicleta. Eso a mí me impactaba muchísimo, pero era el reflejo
de estas dos clases sociales, burguesía y proletariado, que una estaba apropiándose del plusvalor, de la plusvalía, y el otro apenas si subsistía, ni siquiera para comprar boletos de camión, ¿no? Sino que tenía que trasladarse toda la familia en una bicicleta. Eso se sigue viendo en Silao, ya están más modernos, ahora usan motonetas. A mí me llama mucho la atención que donde hay tanto dinero como es Silao, Guanajuato, con estas inmensas transnacionales, todas las familias se trasladan de uno al otro y van con los bebés cargando uno de un brazo. Yo no sé, de veras, ahora sí que Dios los cuida, porque he llegado a ver, es muy común ver 4 o 5 miembros de una familia en una pequeña moto trasladándose, ¿no? Entonces, esto nos habla de las diferencias de clases sociales del capitalismo. Unos apropian el capital porque el salario que pagan es mucho menor de la ganancia y se lo apropian. Y la otra forma es lo que se dio en el capitalismo incipiente, como se dio en las primeras fábricas durante el Porfiriato, que es el alargamiento de la jornada laboral. Es decir, reglamentariamente o legalmente, México es uno de los 2 países con una jornada laboral más larga. Es decir, en México legalmente son 48 horas, a diferencia de muchísimos otros países donde son 40 horas a la semana. Entonces, perdón, esas son supuestamente 48 horas, pero tanto en el capitalismo incipiente como actualmente en el neoliberalismo, se alarga la jornada de trabajo, de tal manera que al trabajar más horas, muchas más horas, es mayor la ganancia que adquiere el capital. Entonces conjuntamos que a mayor grado de tecnología se produce el equivalente al salario en un menor tiempo por máquinas más sofisticadas. Y por otro lado, el alargamiento de la jornada laboral que genera a su vez mayor riqueza. ¿Por qué estoy diciendo estos 2 factores? Porque es justo lo que está sucediendo en las grandes transnacionales de Guanajuato. Yo me voy a abocar fundamentalmente al caso de Silao, Guanajuato, en donde hay 3 parques industriales, cerritos, colinas y el famoso puerto interior. El puerto interior, yo trabajaba en aquel entonces en COFOSE, que es la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato, y en COFOSE, ahí me salen un par de cuates en la pantalla, ¿quiénes son? El COFOSE era el encargado en aquel entonces de la exportación de productos del Estado y de la inversión extranjera. Y en ese momento se empezó a cacarear, estamos hablando de principios de los 90s, que se requería un puerto interior, porque Guanajuato no tenía salida al mar. Entonces, para apoyar a los industriales guanajuatenses, básicamente cuero calzado, textil y algunos otros sectores, había que tener un puerto interior, así se le denomina ese parque industrial. Y los empresarios locales se tragaron el cuento. Se tragaron el cuento y dijeron, no, pues qué magnífico gobierno, nos está apoyando a que podamos tener toda la infraestructura para sacar nuestros productos, nuestros zapatos, ¿no? Pues de hecho, en el año 1993 se cambia la ley de inversión extranjera directa con Salinas de Gortari, que antes de eso, no recuerdo si el 49 o el 51% de esta ganancia de los inversionistas extranjeros en el país se podía exportar a los países de origen. Con ese cambio de ley de inversión extranjera, actualmente y desde entonces se puede exportar el 100% de la ganancia. Es decir, a este país le quedan solo salarios muy bajos y toda la ganancia se va a los diferentes países. Estamos hablando que en el puerto interior están Japón, entre otros, son solo en el puerto interior del que les voy a hablar, de este parque industrial, que más adelante, lamentablemente borré todas las fotos de las fábricas de mi celular y estoy encerrada.
Pero en esta hay inmensas fábricas. Bueno, ese año, en 1993-94, gobierno del estado le regala un inmenso terreno a la General Motors. A la General Motors, que está entre Silao y Guanajuato, yendo hacia Guanajuato, allá a la derecha aparece una inmensa planta de coches de la General Motors. Y entonces, de ahí, eso está a pie de carretera. Ya a la par empiezan a construir este famoso parque industrial. No tengo aquí la cifra, pero es inmenso el parque industrial. Tiene los famosos clústeres, que es Santa Fe 1, Santa Fe 2, Santa Fe 3, Santa Fe 4, en donde están Pirelli, que es un mundo, Volkswagen, Nivea. Sí, efectivamente llegan alrededor de 3 empresas locales, que son Flexi, Coqueta y Émico, digamos las más importantes productoras de calzado. Pero de ahí para el real no llegan más que empresotototas para abastecer a la General Motors de espejos, llantas, de todo tipo de proveeduría para esta gran transnacional. En 1993-94 se viene la General Motors, y les decía yo, a la par surge este inmenso parque industrial, en donde entre otros están Japón, Luxemburgo, Francia, España, Corea, Austria, Portugal, Eslovenia, Taiwán, Polonia, Alemania, Italia, Suiza, Canadá, Brasil y Estados Unidos. Son más, pero con estos tienen para que vean cuán beneficioso es para el capital transnacional venir a invertir a Guanajuato. En primera, el sindicalismo es totalmente charro, totalmente controlado, aún por la CTM y otra que llaman CTC, yo nunca había oído, y el gobernador habla de sindicatos proactivos. Tiene una frase por ahí que dice calma laboral o tranquilidad laboral y sindicatos proactivos. Aquí el sindicalismo no ha llegado. Sé que con la nueva ley laboral, Luisa María Alcalde está ya promoviendo el sindicalismo independiente y auténtico sindicalismo, pero lo que se estableció es que va a ser de 9 estados en 9 estados. Ahorita supuestamente están trabajando en los primeros 9 estados de la República y posteriormente irán anexando de 9 en 9 estados. Guanajuato no sé, porque Guanajuato va a ser una bomba. Aquí se dan todas las arbitrariedades, y a ese punto voy ahora, que se pueden imaginar en contra de la fuerza de trabajo de este estado. Como les decía yo, en Silao, que es donde yo vivo, hay 3 parques industriales, tan solo el puerto interior tiene muchísimas fábricas, pero son fábricas inmensas, se hacen los motores de la Volkswagen, etc. A este parque interior, ahí adentro hay bancas, hay oficinas, está un inmenso campus del Politécnico Nacional. ¿Por qué? Porque aquí el famoso sueño de Lázaro Cárdenas de la tecnología para el servicio de la patria se revierte y se vuelve la tecnología al servicio de las transnacionales. A mí me consta cómo los directivos del Politécnico Nacional le rinden pleitesía a todos los extranjeros que van a solicitar los servicios del Politécnico Nacional, supuestamente para apoyar el desarrollo tecnológico de este país, y están al servicio de las transnacionales. Ve uno deambular a todo tipo de güeros y extranjeros y japoneses por el Politécnico Nacional, haciendo uso de toda la infraestructura de los servicios del Politécnico Nacional, que tiene, yo creo, no conozco otros politécnicos, pero las mejores instalaciones y arquitectura de primer mundo, jardines, etcétera, que se puedan imaginar. Entonces, hasta en eso el neoliberalismo, el capitalismo neoliberal, ha borrado todas las propuestas de izquierda, como fue la del Politécnico Nacional que generó Cárdenas. Estamos hablando entonces que aquí están todas estas transnacionales que contratan mano de obra bajo condiciones excesivamente abusivas. En primera, todo capitalismo divide el trabajo, es decir, los procesos productivos dentro del sistema capitalista o industrial se dividen en parcialidades.
Me comentaba un alumno de antropología que tuve hace algunos años, que él tenía un vecino que jalaba 12 horas al día una palanca en la General Motors. Las condiciones laborales, en primera, no sé si algún día vieron la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, es que a diferencia de los procesos precapitalistas en que un artesano, por ejemplo, hacía todo el proceso productivo, en el capitalismo hacen porciones del trabajo, es decir, yo jalo la palanca o yo atornillo el tornillo, está muy dividido el trabajo. Eso ya es de un grado de alienación y enajenación para el trabajador tremendo, ¿no? Están aquí en Silao, de las múltiples encuestas que yo realicé, muchos trabajadores trabajan 16 horas al día. No estoy diciendo todas las empresas, algunas sí se rigen por las 8 horas, pero sí hay muchísimas empresas que llegan a trabajar 16 horas al día. Encontré una empresa, ahorita tengo muchos papeles y no las tengo todas en la cabeza, en donde estaban trabajando, yo me formaba afuera de los cajeros automáticos y llegaban todos los trabajadores por su salario y yo los iba entrevistando ahí en la fila, ¿no? Y me llamó mucho la atención que llegó un grupo como de 6, 7 señores con los ojos inyectados. Les pregunté, pues, ¿cuánto trabajan? 17 horas. Entonces, aquí estamos viendo que hay tecnología de punta, por un lado, que propicia que el trabajador reponga el monto de su salario en un menor tiempo por el tipo de tecnología y alargamiento de la jornada laboral. Entonces, bajo estas dos condicionantes, los capitalistas transnacionales sacan inmensas ganancias. Los salarios, bueno, no da tiempo ahorita, aquí tengo, rondan entre los 3.500 que paga Tokyo Rokyo a los 6.000 que paga Cedlo Logistics, ¿no? Serían bueno, hay otra NSK que pagaba hasta 6.678 cuando no encontraba trabajadores. Entonces, estamos viendo que para esos montos de horas, bueno, sí, obviamente les pagan eso por 8 horas o 9 horas realmente, lo que equivale a las 48 horas semanales, pero la mayoría están obligados a trabajar horas extras. Uno de los obreros me decía que la hora extra se las pagan de 24 a 50 pesos. Yo platicaba con una amiga hoy y les decía, cuando les pagan 24 horas extra, la hora extra, significa que para ganar menos de 100 pesos tienen que seguir jalando la palanca por 4 horas. Hay algunas empresas, parece ser que la Volkswagen, que pagan hasta 200 pesos la hora extra, pero varía muchísimo. Entonces, pues la mayoría, aunque no quieran, se tienen que quedar a trabajar las horas extras, les guste o no, de tal manera que las jornadas laborales se alargan muchísimo. Lo peor es que rotan turnos. Prácticamente todas las empresas aquí en Silao tienen 3 turnos, o sea, las máquinas, el trabajo nunca para. Y entonces, por lo general, la rotación de turnos es cada 15 días. Yo anduve en la campaña de la vez pasada y llegábamos a colonias pobrecísimas, por supuesto, en donde toda la población estaba durmiendo porque habían trabajado de noche. Entonces, estos 3 turnos, matutino, vespertino y nocturno, son en prácticamente todas las fábricas. Pirelli, que es esta fabricante italiana de llantas, ellos rotan turno cada 2 días. Entonces, imagínense el impacto que eso tiene sobre los organismos. Si duermes 2 días de día y 2 días de tarde y 2 días de noche y vas o sea, no hay, y luego las jornadas laborales, aunado al calor, estaba leyendo algunos apuntes de una empresa, por aquí tengo el nombre, Faurecia, de capital francés, en que hacen los mofles y como soldan a fuego, pues entonces el calor es insoportable. Nada más imagínense esas condiciones de trabajo. Tengo otra entrevista con otro trabajador
que en primera son 12 horas que tienen que estar, si es que no les alargan la jornada de trabajo, perdón, con calzado industrial que es incomodísimo, con esas altas temperaturas y no les dan ni 5 minutos para descansar. Cuentan con 15 minutos para el desayuno y media hora para la comida. Y es en toda la jornada laboral el único tiempo en que ellos pueden descansar, por llamarlo de alguna forma, ¿no? En todos los... tienen comedores industriales, entonces te ofrecen como que te damos la comida. De todos mis entrevistados, no se quejaban, como decía Miriam en alguna ocasión, pero ni siquiera se quejan, porque la ideología del control en Guanajuato es tan fuerte que la gente le han lavado de tal manera el cerebro que dice, no, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias porque tengo trabajo y voy a seguir votando por el PAN. Entonces, les dan comida echada a perder, rancia, me decían, Volkswagen les da puros chilaquiles, no existen las proteínas en la comida que les dan estos comedores. Muchas veces no alcanza la comida para todos, se quedan sin comer o tienen que llevar su comida, obviamente, muchos de ellos, o nada más se comen el postre, pero de lo que todos se quejaron es de que la comida les hacía daño, que era horrible la comida, etcétera. Tuve oportunidad de entrevistar a una nutrióloga que trabajó en uno de estos comedores y le decía, oye, pues no les dan nada de proteína, y me decía, pues es que así son los comedores industriales, o sea, un nivel de inhumanidad, porque no tiene otro nombre. Y para colmo, estos comedores industriales también son transnacionales, no son de capital mexicano. Esta chava trabajaba en un comedor inglés que venía a darle carbohidratos a nuestros trabajadores, de los que están extrayendo todo tipo de plusvalía, de ganancia que se están llevando a los países de origen. A todos estos países que yo les leí, es a donde está yendo a parar la ganancia, fruto de la sobreexplotación de la mano de obra en Guanajuato. Por otro lado, pues ya no hay tanta gente, y para pagar bajos salarios, hay todo un sistema de transporte. Uno sale a la carretera y ve estas camionetas, hay camiones también, que van por todas las rancherías, porque el sistema de transporte, por lo menos en Silao, es pésimo. Entonces, con tal de asegurarse la mano de obra, pasan a casa de los trabajadores por ellos a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la hora que tengan que estar checando en la fábrica. Entonces, el sistema de transporte es muy efectivo, porque si no, no llegan. Y les ofrecen transporte. Y hablando, por ejemplo, del reloj checador, de todas mis entrevistas me decía uno de los trabajadores, varios trabajadores me dijeron, los primeros 5 días de trabajo no nos los pagan. O sea que de entrada ya son 5 días que el trabajador se avienta jornadas larguísimas de trabajo y no le pagan. Y muchas veces el reloj checador no sirve, entonces pues no tienes bien la huella, es digital, pues no te pagamos. No se les pagan utilidades, no se les pagan, ¿cómo se llama? Muchas veces seguridad social tampoco tienen, no se les pagan vacaciones, etc. ¿Por qué? Porque si uno va a Silao y va a cualquier plaza o lugar de Silao, encuentra las famosas compañías de outsourcing. El outsourcing es la modalidad más frecuente de contratación para las transnacionales. Y las compañías transnacionales cambian de compañía de outsourcing. Quién sabe cómo le dicen, pero de tal manera que los trabajadores no generan antigüedad, muchas veces no tienen derecho a seguridad social, a ninguna prestación social. Ellos solo son fuerza de trabajo para ser explotados por el capital. Por ejemplo, es tan peligroso ya trabajar en estas transnacionales, tan peligroso, que muchas personas, tengo un amigo que vive aquí cerca de una comunidad,
que a las 5 de la mañana, imagínense rotar turnos, y que a las 5 de la mañana ya no das una, y en un trabajo monótono, sistemático, parado de pie, mal alimentado, muchas veces con un calor impresionante, y como decían los trabajadores, sale uno de ahí, lo que quiere es uno abrazar un árbol, ver verde, ver vida, ver naturaleza, porque aquellos lugares encerrados, muchas veces inhalando cosas tóxicas, etcétera, etcétera. Y a las 5 de la mañana estuve a punto de perder la mano, nada más que un compañero cogió un palo y lo metió a la máquina, prácticamente pierde la mano. Y a los 15 días lo despidieron, ¿no? Afortunadamente no perdió la mano, pero ya no le servía, ¿no? Ya no le servía como trabajador. Es un muchacho de, pues, 20 y tantos años, ¿no? Que esa es la gran aportación que el panismo de Guanajuato está dando a la juventud, empleo. Pero habría que preguntarse qué tipo de empleo. Otra cuestión es que a fin de año, como dice López Obrador, de repente los despiden, y bueno, para no pagar aguinaldos. Durante la pandemia, por ejemplo, lo que sucedió durante la pandemia es que corrieron a todos los trabajadores y los dejaron sin comer, literalmente hablando. Algunas empresas les quitaron el salario totalmente, otras se los fueron reduciendo hasta que nada más les pagaban el 20% del salario. Yo me di cuenta de la situación y alebrесté al vecindario, juntamos toneladas de comida, bueno, primero, luego ya Morena me apoyó, y había 20 personas y fue muy sintomático, porque cuando reinician las actividades con todo y pandemia, y ahorita les voy a explicar por qué, la gente literalmente no tenía que comer. Entonces, yo repartí cerca de 2 toneladas de comida porque se juntaba aquí la gente, se corrió la voz y venían de comunidades bien lejanas porque les quitaron el salario. Entonces, esto de descansar a los trabajadores, que conocen nombre, le llaman a dejarlos sin salario y sin, ya no digan prestaciones, sin salario para la mínima subsistencia, es típico de Guanajuato, ¿no? Es que me descansaron, es decir, me corrieron mientras no les sirvo y me dejaron sin salario. Eso es típico de Guanajuato. Aquí obviamente, les decía yo, el sindicalismo está totalmente cooptado por el PRI y lo que ha hecho el PAN es que retoma estos modelos sindicales, a los, como les decía yo, le llama el gobernador sindicatos proactivos. Pero les estaba platicando del famoso puerto interior. Son unas avenidas de concreto hidráulico, o sea, lo mejor que hay, anchísimas. Parece uno que llega a otro planeta, a otro país, de la infraestructura del famoso puerto interior. Fábricas a un lado, fábricas a otro, inmensas fábricas. Hoteles de 5 estrellas, toda la carretera y todo el entorno de, ¿cómo se llama?, del parque industrial, está lleno de los hoteles transnacionales, todos los que se pueden imaginar, unos de lujo, la mayoría muy buenos hoteles adentro del puerto interior. Están hoteles, restaurantes de primer mundo y pues todo el capital que genera bancos, por supuesto, etcétera, etcétera. Entonces es un contraste porque todas las zonas que circundan el puerto interior, que es el parque que a mí más me llama la atención y que más he estudiado, son puras comunidades en donde no digan pavimento, o sea, yo he entrado 1000 veces ahí, y son baches de lodo, o sea, no hay forma de llegar a donde quiere uno ir a ver a alguien en una comunidad, porque no hay nada. Y llegaron a tener el cinismo estas gentes, o sea, y todas las colonias circundantes están en esas condiciones, de que la entrada que tenían de su comunidad al puerto interior para ir a trabajar, se la cerraron, ¿no? O sea, fuera los pobres, así como con Buda, ¿no? Los pobres afuera y nosotros aquí adentro. Pero les decía yo también que para mantener bajos los salarios, lo que hacen es traer gente de municipios más lejanos. Viene mucha gente de Irapuato, de Salamanca, de más allá. O sea, entonces,
me decía una persona que, no creo que fue en este chat, decía alguien, o ya ni me acuerdo, que van a su pueblo, a sus casas a dormir 4 horas. Realmente es porque aparte van 2 horas de ida, Valle de Santiago, regresan, los recogen 2 horas antes de que entren, van durmiendo, si hasta tienen cortinitas a veces estas camionetas o estos camiones, la gente va dormida. ¿Y a qué horas descansan? Y les rotan el turno y les pagan miserablemente y no les dan prestaciones y no hay tiempo para el descanso y los zapatos son incomodísimos y el calor es horrible y no tienen contacto con la naturaleza y les descuentan días trabajados y no tienen ninguna seguridad para su vejez. Estas son las condiciones que están ahorita prevaleciendo en Guanajuato. Tengo algunas evidencias. Bueno, el capitalismo es tan así que en el mundo de 3.500 millones de personas tienen lo mismo que 85 personas en el mundo. Esto es el capitalismo. La concentración de la riqueza a nivel internacional en estos momentos, típica del capitalismo. Les voy a dar algunas, algunas frases o citas de algunos trabajadores. Hay una que sintetiza muy bien, que dice, el trabajo es muy duro y nos pagan muy poquito. Así de claro, ¿no? Y a veces no nos pagan las horas extras. O sea, se avientan 4 o 5 horas extras para tener un poquito más de ingreso y no se las pagan. O sea, no hay ningún rigor administrativo en las empresas y hay una total indefensión de la base de los trabajadores. En Ishizawa, por ejemplo, a los 2 años les tienen que dar utilidades y se las sustituyen por un bono. Pero lo que ha hecho esta empresa es que le quita o le pone una letra de más al nombre Nishizawa, entonces ya no era la empresa que te contrató, sorry, tú ya no tienes ningún derecho, nosotros ya somos esta otra empresa. Por ejemplo, todos los turnos, no importa si son diurnos, vespertinos o nocturnos, les pagan exactamente lo mismo. Aquí, legalmente, supuestamente, en las noches deben ganar más los trabajadores. No, aquí es todo parejo. Algunas empresas dan IMSS a partir de los 3 meses. Antes no. O sea, como si no hubieran tenido derechos desde antes, ¿no? No les dan IMSS, las que les dan antes de los 3 meses. Se quejan de que la comida les hace daño, o cada 3 meses les renuevan el contrato. Acá hay una costumbre muy deleznable, tanto en la industria zapatera como en las transnacionales, de hacer firmar una hoja en blanco cuando los contratan, de tal manera que ahí les redactan su renuncia, ¿no? Déjenme ver qué más. Perdón. Ok, Hala Aluminium, por ejemplo, es una empresa que pule aluminio, no les dan protección, las rebabas les caen en los ojos, no les dan protección de ninguna índole, el calor es altísimo y se tiene comprobado que todo eso que están inhalando y aspirando los trabajadores puede ser altamente cancerígeno. Cuando las plantas ha habido inundaciones, por supuesto, no les pagan. Ok, entonces, a ver, déjenme ver qué más estaba pensando yo. Bueno, está también el problema de que la gran mayoría o una gran cantidad son trabajadoras mujeres. Hay una frase que dicen, esto sin las mujeres no funcionaría. Entonces, aquí estamos hablando de la doble jornada. Se calcula que el 90% del trabajo del hogar lo realiza la mujer y el hombre solo realiza el 13%. Entonces, estamos hablando de una sobreexplotación de la fuerza de trabajo femenina, que a la par tiene que lavar, tiene que cocinar, tiene que atender hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué genera todo esto? Pues chavos en la calle, chavos en la drogadicción, chavos abandonados, ¿no? Porque la mamá está, y yo lo sé, yo tengo una amiga que era mi vecina, cuidaba una casa y
y me la encontré un día y me contó su historia. Y ahí empiezo yo a investigar la situación de las transnacionales en Silao, porque estaba tan cansada, tan agotada, y llegaba yo a su casa y estaba lavando, y su casa era un cuarto, sus niños abandonados, y ella dormida de día, ya no podía más. En el WhatsApp su eslogan decía, ya no puedo más. Y lo increíble de muchos de ella y de otra persona que conocí un día en Silao, que me senté en la banca del pueblo, ahí junto al kiosco, y me puse a platicar largamente con él, es que todavía estaban estudiando para ver si así podían ganar un poquito más. Yo no sé, qué impresionante. Claudia, que se llama mi amiga, se metió a estudiar computación, y este otro señor quería acabar la prepa en línea para lograr, a ver si así lograban tener un mejor ingreso. Entonces, en el caso de las mujeres es absolutamente, se sabe que el 22% del PIB, según el INEGI, lo produce el trabajo del hogar, ¿no? Y que ahorita el 39% de las mujeres ya están incorporadas al trabajo del mercado laboral, pero en el caso de esta sobreexplotación de jornadas larguísimas, de rotaciones de turno, es absolutamente inaudito lo que está sucediendo en Guanajuato. Pues creo que ahí podríamos parar un poco, no sé si tengan algunas preguntas, ahorita, y quizás encuentre yo algo más en mis tarjetas para poder hablar un poco más. Y esto es el neoliberalismo, esto es el típico neoliberalismo, que es la fase superior del capitalismo, en que el capital no solo se concentra a nivel nacional, sino internacional. Y el caso de Guanajuato, que tiene parques industriales a lo largo del estado, está Toyota en Apaseo el Grande, está Honda, me parece que está en Celaya, Irapuato está, me parece que la Ford, en fin, hay a lo largo y ancho de todo el territorio estatal este tipo de parques industriales, aquí tengo la lista de cuántos hay y que en gran medida están surtiendo de insumos a la industria automotriz, también la náutica, porque justamente el puerto interior se ubica al lado del Aeropuerto Internacional del Bajío. Hay línea ferroviaria en este puerto interior. A mí, bueno, ya no me despierta, pero por aquí cerca pasa el tren toda la noche, pita y pita en Los Sauces, que es una comunidad que está aquí cerquita. Tienen el aeropuerto justo a un lado. O sea, es un contraste entre esta burguesía boyante que viaja a sus países de origen y la clase mexicana que está dejando la vida detrás de una máquina, ¿no? Obviamente aquí no se habla ni de huelgas, ni de nada de eso, porque yo creo que están tan cansados los trabajadores que no tienen ni tiempo, ¿no? Esto es el neoliberalismo, es cuando se acumula el capital a nivel internacional y que ese es el modelo, que después del modelo de desarrollo industrial, de estabilizador y todos estos modelos por los que ha transitado el país, es la situación por la que está atravesando actualmente México, ¿no? Entonces, no sé si quieran hacer alguna pregunta y yo con mucho gusto les contesto lo que yo sé. Una cuestión más, les decía yo que se abrió aquí en Silao también un gran hospital, edificio, junto a una mole blanco abandonada que hizo un exgobernador, que es el Bicentenario, el Parque del Bicentenario, para restablecer con prótesis a los trabajadores que se accidentan en las fábricas. Y el gobierno del estado se para el cuello diciendo que, ya saben, uno llega ahí, la señora vigilante que está a la entrada, es que aquí les restablecemos, el discurso que manejan es, somos tan buenos que les estamos restableciendo mediante prótesis extremidades superiores e inferiores. O sea, se ve mucha gente con manos mutiladas, y esto es realmente triste. Quería hablar también de Mezquite de Sotelo, que es una comunidad que está enclavada en el puerto interior. Yo me metí al censo de población y vivienda porque, como hago investigación, quería yo saber cómo se levantaban los datos, a ver si podía confiar en ellos.
Sí, la metodología es bastante buena, pero en primera las viviendas no pasaban de 2 cuartos por familia, y estamos hablando de 8 miembros de familia. Y la gran mayoría. Y Mezquite de Sotelo es esta comunidad rural, ejidal, que está adentro del puerto interior. Me tocó censar ahí, me enfermé, no pude seguir con el asunto. A 200 metros de donde está el Instituto de Planeación de Gobierno del Estado, donde se genera toda la planeación de Guanajuato, el famoso IPLANEG, y ahí a 200 metros, adentro del puerto interior, con estas grandes avenidas de primer mundo, puentes y demás, está esta pequeña comunidad, Mezquite de Sotelo, en donde a mí la tierra se levantaba y parecía que estaba en el desierto, me bañaba toda la arena, no tenían agua hacía 10 días, el nivel de drogadicción, parece que de ahí surten la droga a todo el puerto interior. Por supuesto que llegué con un grupo de gentes porque seguramente me iban a asaltar. El nivel de pobreza de Mezquite de Sotelo, en contradicción al boyante, entre comillas, desarrollo de todo este parque industrial, acabó conmigo. O sea, no pude más y aventé la toalla porque fue demasiado el impacto. Tenían 10 días sin agua. Ahí pasa la vía del tren y se bajan los migrantes que vienen de Centroamérica, escondidos en los vagones, y por supuesto son asaltados de ipso facto, ¿no? Entonces ahí, aparte del hambre, la pobreza, el pandillerismo, la drogadicción, eso es lo que genera el capitalismo neoliberal en el estado de Guanajuato. ¿Nos tengan alguna pregunta? Yo con muchísimo gusto respondo lo que sepa. Ya te están escribiendo, ¿no? Nada más. No sé si alguien... ¿Quién? ¿Ya? Karen, si quieres, comparte la pantalla. Mientras les voy a leer un párrafo que tengo aquí respecto a lo que hablamos, ¿no? De la cuestión obrera. En 2015, alrededor de 20 obreros denunciaron a Mazda por haber sido despedidos injustificadamente después de haber revelado acoso sexual y laboral. Los trabajadores declararon haber sido víctimas de esclavitud moderna y al respecto, diría uno de los denunciantes, que lo más grave era cuando los compañeros se convulsionaban por las largas jornadas de trabajo. Cuando esto sucedía, los sacaban arrastrando, las máquinas no paraban, sacaban arrastrando a quien se convulsionaba, ponían a otro para que la máquina siguiera funcionando, mientras lo dejaban ahí, ¿no? Convulsionándose. Incluso dijeron que les ponían pañal porque no les permitían ir al baño, ¿no? O sea, lo que sucede en Guanajuato es una cosa muy, muy grave que deberíamos voltear a ver de manera urgente, ¿no? Yo entrevisté a un obrero de estas empresas que se llama Ramiro y voy a leerles en 20 segundos lo que me dijo. Él trabajó aproximadamente 2 años en una empresa que se llama Girotech, que produce piezas para autos, y se vio en la necesidad de buscar otro empleo que de por sí son escasos. O sea, no es cierto lo que dice el PAN, que aquí hay un montón de empleos, y lo dejó porque enfermó del corazón a sus 26 años debido a la carga excesiva de trabajo y al consumo excesivo de bebidas energizantes para aguantar la jornada laboral, que cuando bien le iba, constaba de 12 horas, como decía la compañera Lucía, que eran obligatorias. O sea, esas 12 horas tenía que estar él ahí 4 días a la semana, ¿no? Se suponía que estaba 12 horas porque descansaba 3 días, pero resulta que en esos 3 días lo mandaban llamar y era obligatorio, no podía decir que no, y trabajaba hasta 16 horas, o sea, es increíble, ¿no? Y los 7 días, terminaba trabajando los 7 días de la semana. Entonces, él me expresó que el ruido que había dentro de las fábricas era insoportable, ¿no? Que lo mantenía siempre muy estresado, y dice que fue obligado a presentarse a trabajar mientras se sentía mal debido a su padecimiento de corazón. Él me dijo así, tenía que ir todo pinche mareado. Eso fue lo que me dijo. Y también dijo que su trabajo era de alto riesgo, ¿no? Que
que estaba encargado de manejar una grúa que cargaba hasta 25 toneladas y que podía golpearlo y, en sus palabras, matarlo, ¿no? Lo anterior lo resolvió la empresa, pagándole 10% más de su salario, que equivalía a 35 pesos al día. O sea, ellos se quitaban de toda responsabilidad de que le pudiera pasar algo, pagándole solo 35 pesos más al día, ¿no? O sea, y aparte me dijo que el sindicato pues estaba totalmente cooptado por la empresa, ¿no? Que siempre, en todos los casos, hacía más por la empresa. Dice que él se acercó a ellos y le dijeron que no, pues que no podían hacer nada. Entonces sí, es algo que se tiene que hablar, que se tiene que difundir. Si quieres, Aquí lo que estamos manejando es, toda esta información está basada en información publicada de los censos de población económicos. Entonces, como ven aquí, pues, dada la carencia y el descuido en cuanto a la garantía de satisfacer a las personas con seguridad social, pues el Seguro Popular es la mayoría acude a eso, ¿no? Acude al Seguro Popular. Esto está basado no en este censo pasado, sino en el anterior. Apenas salieron hace poquito los resultados. También aquí vemos la diferencia entre 2000 y 2015. Si se fijan, el servicio privado en el 2000 es la barra más grande en amarillo, el servicio de seguridad social. Y en el 2015, la mayoría de la población está en Seguro Popular, Secretaría de Salubridad y Asistencia. O sea, aquí vemos claramente el contraste y el descuido que ha habido respecto a garantizar la seguridad social, ¿no? También vemos que hay descuido en cuanto a educación, y de ellos el 60.33% son mujeres. Yo creo que tiene mucho que ver con esta información que manejaba Lucy en las comunidades, ¿no? Porque se registra sobre todo en las áreas rurales. Y también hay una polarización excesiva respecto a la dotación de servicios en términos de mejores condiciones de vida, tanto en la población rural y urbana. Podremos decir que no solamente se concentra demográficamente la población en Guanajuato, en León, un 30% casi se concentra en León, y por ende ahí están los votos y por ende ahí está la infraestructura. Hay municipios de 46 que no tienen ni siquiera una entrada decente a la localidad, a la ciudad, ¿no? Entonces también es otra respuesta. Aquí, en cuanto a educación, la misma situación. La mayoría de la población, un 50%, es la única que termina con la secundaria. Ya para niveles superiores, digo, estoy hablando de prepa y profesional sobre todo, si ustedes se fijan, pues disminuye, pero de una manera alarmante, el acceso o la oportunidad que tiene la población, ¿no? O ya sea que también, como habían comentado, esté acondicionada o esté estructurada e incluso diseñado el plan de estudios acorde con responder a las necesidades de la industria y obviamente con un perfil eficientista, ¿no? Lo que menos hay es crítica y análisis. Básicamente sería eso. Aquí nada más la última lámina, vemos cómo está concentrado en comercio y servicios, la mayor parte de la población ocupada, y en todo lo que es la industria, ¿no? Que también sí se ha exacerbado, sobre todo, de lo que ya hemos comentado, lo que ya ha comentado Lucy, ¿no? Gran parte de la población está concentrada en servicios y en industria, minería. Básicamente sería todo. Nada más es una información complementaria pequeñita, ¿no? Gracias. Gracias, Karen. Porque son 10:15. Procuramos que las reuniones sean de 1 hora. Y yo propongo que las próximas sesiones, el próximo jueves, nos aboquemos a las preguntas, porque también, pues, es un tema muy amplio y creo que
que todavía hay mucha tela que cortar. Yo propongo que sigamos esta sesión la semana que entra. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, si están todos de acuerdo, nos vemos el jueves que viene y seguimos hablando de este tema. Entonces, adiós. Sí, de acuerdo. Adiós. Gracias. Señores, duerman bien. Buenas noches. No es para dormir Buenas bien. noches. Buenas noches. Vamos a todos.